¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Estamos iniciando la semana con el lunes 16 de noviembre y venimos con otro tema interesantísimo para ustedes gracias a Ultra Doseplex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doseplex, energizante y antiestrés. Ultra Doseplex presenta. Bueno, en definitiva, los temas cuando son enfermedades mentales, enfermedades psiquiátricas, no dejan de ser de verdad interesantísimos. Y este día estaremos conversando, aprendiendo sobre la enfermedad mental, la esquizofrenia. ¿Con quiénes estaremos conversando? Les cuento luego de la cápsula. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doseplex, energizante y antiestrés. Ultra Doseplex presentó. La esquizofrenia es un trastorno mental grave en el que las personas interpretan la realidad de manera anormal. Esta enfermedad puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y perturbaciones graves en el pensamiento y en el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Contrario a lo que muchos creen, la esquizofrenia no es un fraccionamiento de la personalidad o múltiples personalidades. La mayoría de las personas con este padecimiento no son violentos y no son causa de peligro para otros. Tampoco es causada por las experiencias de la niñez, falta de crianza adecuada o falta de fuerza de voluntad. Y los síntomas no son iguales para cada persona. Las personas que padecen este trastorno necesitan recibir atención especializada durante toda la vida. El tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas antes que se desarrollen complicaciones más graves y puede mejorar el pronóstico a largo plazo. Si desea conocer más sobre este trastorno, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros invitados estarán abordando este importante tema. Bueno, así es, esa es la enfermedad a la que estaremos aprendiendo este día, la esquizofrenia. Estoy muy bien acompañada, tengo el placer de contar con la presencia por primera vez acá en el programa de la doctora Ana Montenegro, ella es psiquiatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los amigos televidentes que en este momento nos están viendo para saber un poco más sobre el tema. Muchísimas gracias a usted por su tiempo, en definitiva es importantísimo. Mire, acá le apostamos a la educación, a la prevención, ¿verdad? Porque lo mejor es prevenir y no curar, y por supuesto, ante más educados estemos para reconocer tempranamente. En este caso, tal vez no pongamos prevenir, pero podemos detectar tempranamente y obviamente tener un mejor tratamiento para los pacientes. Exacto. Nos acompaña también en enlace vía Skype, ya teníamos días de no tenerlo con nosotros, al licenciado Mario Echeverría, psicólogo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Bien, bien, doctora. Acá un placer nuevamente con ustedes, hablando de un tema súper importante y muy complejo como es la esquizofrenia para la población salvadoreña. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos también, ¿verdad? Como siempre, siempre ahí listo para poder aportar sus conocimientos a la población. Bueno, definitivamente yo creo que la primera pregunta que la gente tiene en casa, ¿esto es frecuente la esquizofrenia? Antes de comenzar a hablar, ya escuchamos un poquito en la cápsula, pero ¿qué tan frecuente es? Bueno, para comenzar, ¿verdad? Si hablamos de frecuencia en cuanto a una enfermedad, tenemos que hablar sobre la epidemiología, ¿verdad? Que eso significa la cantidad de personas que sufren de cierta enfermedad. La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales que sí podemos decir que es de las más frecuentes, ¿verdad? Si hablamos de porcentaje, la frecuencia de esta enfermedad puede ser entre 0.8 y 1.5% de la población. Entonces esto quiere decir que aunque uno diga, es un porcentaje pequeño, ¿verdad? Si lo vemos globalmente, ¿verdad? No, pero si estamos hablando de 0.8, 1.5, estamos hablando que casi que de 150, de 150 personas, uno, exacto. Estamos hablando que en una universidad, por ejemplo, donde hay 500 alumnos, por dar
pueden haber 5 personas exactamente con este diagnóstico. que pueden padecer. Entonces, suena a que no es frecuente, pero sí es frecuente. Suena a que es un porcentaje pequeño, pero que realmente no lo es así, ¿verdad? Es uno de los problemas a los que se les tiene que poner bastante importancia y como usted lo mencionó al inicio, una detección temprana puede hacer mucho en el paciente en su recuperación y en el resto de su vida, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ahora que hablamos un poquito de epidemiología, sigamos con epidemiología. ¿Es frecuente de igual forma puede ser hombres, mujeres, edades? ¿Qué hay de estos datos? Ok, si hablamos de frecuencia en cuanto a género, es un poco más frecuente en hombres, ¿verdad? Hablamos de que se puede dar en una proporción de 12:1, ¿verdad? A los hombres. Es más frecuente en los hombres, la edad de aparición igual es un poco más temprana en hombres que en mujeres, ¿verdad? Las bibliografías realmente varían, ¿verdad? Puede ser unos que hablan que en los hombres puede aparecer el primer episodio entre 10 y 25 años, ¿verdad? Y las mujeres entre 25 y 35 años. Y otros que hablan que los hombres, otra bibliografía que habla que los hombres es mayor de 20 años y las mujeres mayor de 30 años. Por lo tanto, más frecuente en hombres y edad de aparición más temprana también en los hombres. Y también de aparición más temprana. O sea, en las mujeres suele aparecer luego de los 20, mientras que en los hombres un poco más temprano. Bien tempranamente. Estamos hablando de la infancia temprana, o sea, 10 años. Tan temprano como los 10 años. Sí, y obviamente esto varía, ¿verdad? Porque uno no puede como quedarse con esto y decir, ok, entonces en los hombres de ley va a empezar antes de los 20. Eso puede variar, ¿verdad? Obviamente puede haber mujeres también que tienen un inicio temprano. El papel del psicólogo, Mario, es muy importante porque en muchas ocasiones puede ser que un paciente vaya primero a un psicólogo y de pronto aquí entra la experiencia y el conocimiento para saber detectar cuando algo se sale de los cánones acostumbrados y hay de decir, bueno, quizás necesito una evaluación por un psiquiatra, ¿cierto? Hablemos un poquito de qué signos o qué cosas pueden llamar la atención. Claro, es bien importante, antes de iniciar una exploración del estado mental de un paciente, hay que entender qué es la esquizofrenia como tal, ¿verdad? Y ese concepto hay que manejarlo un poquito a nivel multidisciplinario. Muchas personas no conocen lo que es el salvadoreño, no sabe qué es esquizofrenia. Y es un trastorno crónico y grave, ¿verdad? Eso sabemos y afecta la forma de pensar, de sentir y de actuar de una persona. Entonces nosotros como psicólogos, cuando hacemos la exploración del estado mental de un paciente que nos ha llegado por A o B razón a consulta, nosotros valoramos e indagamos cómo ha estado su desarrollo cognitivo, psicosocial, psicológico del paciente, en el cual exploramos, por ejemplo, pensamientos, conductas, etc. Vemos la forma, curso, contenido del pensamiento, del lenguaje, y a partir de algunos criterios o una exploración más profunda podemos llegar a la conclusión que existe alguna alteración, porque acuérdate que en los criterios diagnósticos del DSM-5 o la Organización Mundial de la Salud y diferentes instituciones que velan por la salud mental, hay criterios diagnósticos que deben de cumplir una persona para ser diagnosticada con esquizofrenia. Entonces, parte de ese criterio diagnóstico tenemos que entender que pueden existir síntomas cognitivos que pueden estar afectando su pensamiento, su forma, su curso, su contenido. No tiene lógica, no tiene coherencia, o puede tener ciertos tics motores o conductuales fuera de lo normal, en teoría, de los estereotipos normales de una persona. Entonces, de ahí surge el tratamiento multidisciplinario, porque cuando nosotros como terapeutas diagnosticamos que la persona tiene o consideramos que tiene un pensamiento ilógico, ¿verdad?, incoherente, y que habla de ideas gigantes o pensamientos o tiene un grado de paranoia muy alto, etcétera, nosotros comenzamos a decir, no, ok, aquí hay algo más profundo que tenemos que explorar. Y utilizamos diferentes técnicas, sea como herramientas o test proyectivos que nos permiten a nosotros tener un parámetro multidiferencial para hacer un diagnóstico. Y ahí es donde nosotros actuamos multidisciplinariamente, donde decimos como psicólogo, ok, a mí me compete la terapia cognitiva conductual, la terapia psicosocial o terapia de habilidades vocacionales, y necesito también el apoyo de la colega, en este caso, la psiquiatría, donde entra en parte la farmacología para minimizar las que son alucinaciones o delirios, etcétera.
Muy bien, gracias María por esa aclaración, de verdad muy importante. Y tiene razón, cuando la gente, la población escucha algunos nombres de enfermedades, de trastornos mentales, pues lógicamente se nos viene a la cabeza crónico, grave, incurable. O sea, esas son como que las 3 palabras que a lo mejor se nos vienen a la mente. Pero yo pregunto, y aquí quisiera, nos vamos a como adelantar un poquito para irle sacando provecho al máximo a nuestros invitados. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esquizofrenia? Quizás como para aclararle un poquito a nuestros amigos televidentes, ¿verdad? Es bien importante dar como una definición de la enfermedad, ¿verdad? La esquizofrenia, si la definimos etimológicamente, ¿verdad? Es del griego esquizo, que significa como una ruptura, y fren, que es mente, que es como ruptura de la mente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es como hay un corte, ¿verdad? O sea, literalmente es como tengo una mente rota. Exacto, una ruptura, digamos que eso implica una ruptura de su funcionalidad, una ruptura de su comportamiento, hay unas alteraciones en el comportamiento, como lo mencionaba el licenciado, hay alteraciones conductuales, etcétera. Entonces, si nos metemos ya hablando más de diagnóstico, nosotros utilizamos criterios clínicos basados en la clasificación internacional de enfermedades, ya sea el CIE-10 u 11 o el DSM-5, ¿verdad? Tenemos ciertos criterios que nos ayudan a identificar o ya a diagnosticar una esquizofrenia, ¿verdad? Entre estos podemos hablar, 1, alucinaciones, ¿verdad? Pueden ser alucinaciones auditivas, que son de las más frecuentes, ¿verdad? Pero no necesariamente pueden ser las únicas. Pueden haber alucinaciones visuales, incluso hay otros que mencionan alucinaciones olfativas, entre otro tipo de alucinaciones, ¿verdad? Pero las más frecuentes son alucinaciones auditivas. El paciente puede ser bien frecuente que sea en tercera persona. ¿Qué significa esto? Que el paciente escucha que hay personas hablando entre sí, ya sea de la actividad de él o ya sea de las cosas que él está realizando diariamente, ¿verdad? O propiamente de él. O que le den indicaciones u otra cosa, etc. O que le dan indicaciones, ¿verdad? Porque ese es otro. Escucho voces que me dicen que haga tal cosa. Exacto. O escucho que están hablando de mí. ¿Verdad? Ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas, si hablamos, o me están persiguiendo. Me están persiguiendo. Y vamos, son como delirios. Ahí vamos con las ideas delirantes. Ese es otro idea delirante. Una idea delirante es una idea que está fuera de la realidad, ¿verdad? Entonces, si hablamos que está fuera de la realidad, un ejemplo, me andan persiguiendo, andan hablando de mí, me van a venir a traer porque me quieren matar, etcétera, etcétera. Y uno busca, ¿verdad?, alguna razón de esa idea y no lo hay, entonces está delirante, ¿verdad? O sea, es algo completamente irreal en ese momento. Entonces, ese es otro de los síntomas. Entonces, también. Por ahí vamos ahorita, nos vamos a quedar con esto. Hablamos de ideas delirantes y alucinaciones. ¿Sí? Ahí van 2 de las características para ir haciendo un diagnóstico clínico de esquizofrenia. Vamos a escuchar el avance TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, volvemos con nuestro programa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de esquizofrenia, una enfermedad, un trastorno mental interesantísimo, de verdad. Platicábamos acá detrás de cámaras con la doctora y bueno, Mario no me dejará mentir. Lo que no entiendo, le digo loco, a lo que no entiendo, a lo que no conozco. Pero el término loco se ha convertido en un término demasiado despectivo, demasiado peyorativo y hasta hace discriminación. Así que la idea de conocer de estos temas precisamente es esa. Bueno, a ver, Mario, hablemos un poquito más del papel del psicólogo cuando ya tenemos un diagnóstico de esquizofrenia. Ya vamos a seguir hablando de cómo hacer el diagnóstico, de qué más incluye. Pero el papel del psicólogo. El psicólogo es bien importante, acaba de tocar, doctora, un punto bien importante. Es necesario que en el tratamiento psicológico se incluya la parte de la educación hacia la familia, ¿verdad? E incluso es parte de la educación que se da con la persona que tiene el trastorno ya diagnosticado.
Es tan importante porque hay que educarlos a conocer qué es la esquizofrenia para que no lo estigmaticen y tampoco pueda ser juzgado a través de este trastorno. Entonces, eso es vital en el apoyo familiar como parte del tratamiento psicológico, porque también nosotros como psicólogos incluimos un tratamiento, digámoslo así, cognitivo-conductual para trabajar la parte del comportamiento y la parte de los pensamientos, pero también trabajamos la parte de las habilidades sociales. Acuérdate que una persona con un diagnóstico, en este caso de esquizofrenia, sufre alteraciones de comunicación, relaciones interpersonales, porque como su estado mental en las alucinaciones o en sus delirios, etcétera, o en su estado aplanado de las emociones, no tiene la facilidad de comunicarse adecuadamente, un ejemplo, o tener relaciones sociales o interpersonales adecuadas. Como psicólogos, nosotros apoyamos en ese rol, fortalecemos esas habilidades sociales o psicosociales que se requieren en la persona y se educa también a la familia y también se educa a la persona que tiene el trastorno. Eso nos permite crear una red de apoyo en el cual la persona puede ir saliendo por sí solo a la sociedad de una manera más natural, sin ser juzgada, criticada, a pesar de que tiene el trastorno. Porque con el fármaco también se inhiben disminuye la cantidad de síntomas, las alucinaciones o los delirios, y eso nos permite. Incluso tenemos un marco de referencia sobre esto. Hay una salvadoreña que está casada con un gran matemático en Estados Unidos y que sufre de delirios y alucinaciones y que está diagnosticado con esquizofrenia. Hay una película basada en la historia de ellos. Entonces, sufre de alucinaciones, creación de personajes, y al final el apoyo terapéutico y farmacológico es bien importante, y la educación, porque previene y ayuda a mejorar la calidad de vida de estas personas diagnosticadas con esquizofrenia. Muy bien. Que mejor explicado, Mario, no puede estar, porque realmente el paciente o la paciente con diagnóstico de esquizofrenia no solamente tiene un diagnóstico que va a ser tratado con medicamentos. Exacto. Definitivamente tiene emociones y va a pasar por un sinfín de emociones que le va a costar canalizar, empezando por el diagnóstico. Exacto. Bueno, a ver, empezando por aceptar el diagnóstico. Aceptar el diagnóstico. A ver, Anita, ¿qué más, además de los delirios y las alucinaciones, qué más incluye para hacer el diagnóstico? También tenemos que basarnos en, digamos, esta enfermedad tiene como una fase prodrómica, le llamamos nosotros. Vamos viendo como los cambios en su comportamiento, en sus hábitos. Por ejemplo, podemos ver que se empiezan a aislar, empiezan a tener descuido de su aseo personal, quieren estar solo encerrados, no se quieren bañar, no se quieren cambiar, no quieren interactuar con las personas. Esto puede pasar también en otras patologías, pero para diferenciarlo nosotros vamos viendo que ya va entrando en un estado de psicosis. ¿Qué le llamamos la psicosis? Las alucinaciones y los delirios. La familia nos empieza a decir, sí, quiere estar solo encerrado, quiere estar solo aislado, no quiere estar hablando con nadie, pero lo veo hablando solo, lo veo hablando incoherencias, ¿verdad? Pasa diciendo solo que lo andan siguiendo, que lo quieren matar, etcétera, ¿verdad? Nos tenemos que basar también mucho en su comportamiento y esa fase prodrómica de la que hablamos, ¿verdad? Hay cambios en su afecto, en el afecto de las personas que sufren de esta enfermedad. Por ejemplo, esa como dificultad para percibir o para manifestar sus emociones, se ven así como bien aplanados, como que no pasara nada, ¿verdad?, a su alrededor, es por lo mismo, por el estado en el que ellos se encuentran, ¿verdad? Esa es otra de las características. También tenemos que tener bien claro el tiempo de evolución. El tiempo de evolución de esta enfermedad, o sea, tienen que ser estos síntomas, como les he mencionado, persistentes y por lo menos un mes. O sea, alguien más puede tener, porque síntomas y causas de psicosis pueden haber infinidad, ¿verdad? Pero para diferenciar, por eso nos basamos en los criterios. Entonces, tienen que no tener una causa médica, que le referimos nosotros esto, que su delirio no esté asociado a una enfermedad médica, a un desequilibrio electrolítico, claro, o a una lesión en el cerebro, etcétera, sino que el paciente médicamente esté bien, tenga esos síntomas y por lo menos le hayan persistido un mes. Por lo tanto, estamos hablando de que la enfermedad también tiene un tiempo en el que se puede desarrollar, o sea, exacto, un pródromo, es decir, una como previo a la presencia del acné de los síntomas. Sí. ¿Sí? Y eso puede pasar en un mes. Sí, la fase prodrómica y todos estos síntomas ya... Por lo menos ya, que tengan un mes de estar pasando. De estar presentes. Ahora, Ana, yo lo que quería preguntarle, le decía también entre cámaras que
hay trastornos mentales o trastornos de la función cerebral, como por ejemplo el trastorno del autismo, que son espectros. ¿Sí? El trastorno bipolar también hay un espectro. Exacto. En esquizofrenia no hay un espectro, es sencillamente esquizofrénico y punto. No, o sea, es que, vaya, si hablamos del DSM-5, ahí sí ya podemos hablar como el espectro de la esquizofrenia. Pero bien, si nos vamos sí hay un espectro. Si nos vamos a la clasificación internacional de enfermedades, lo podemos clasificar como diferentes tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia en general, y ya nosotros teniendo el diagnóstico de esquizofrenia, lo clasificamos. Por ejemplo, esquizofrenia de tipo paranoide, esquizofrenia simple, esquizofrenia catatónica. Hay 6 tipos de esquizofrenia, 5 o 6 tipos de esquizofrenia. O sea, si lo queremos quitar la palabra esquizofrenia, tendríamos que decir, hay 6 tipos de rupturas mentales. Ajá, se puede clasificar, digamos, la esquizofrenia sí se puede hacer en un espectro y clasificarlo, subclasificarlo, de acuerdo a las características hablemos clínicas. de cada uno de esos tipos. Ok, podemos hablar inicialmente de la que es más común, que es la esquizofrenia paranoide. Paranoide, sí. La esquizofrenia paranoide se caracteriza por lo que le mencionaba de los delirios, las alucinaciones. Las ideas delirantes paranoides son bien frecuentes y están bien plantadas ahí. El paciente puede tener alteraciones de la conducta, se puede poner inquieto secundario a sus ideas delirantes paranoides, ¿verdad? Puede haber estados de agitaciones. Vean, en las alucinaciones hay que tener bastante cuidado, porque si ellos empiezan a decir que las voces les dan órdenes, ¿verdad? Por ahí sí ya tenemos un problema, porque si ya le dice, hace esto, hazle daño a tal persona, o se te daño tú. Tenemos que de pronto una persona no diagnosticada con esquizofrenia, por lo tanto que no ha recibido ayuda, puede ser la causa de este montón de cosas que vemos en series televisivas de asesinos que me dijeron que matara, ¿verdad? Es que yo oí las voces que me dijeron que matara. Exacto, entonces para nosotros eso es una emergencia. Si un paciente nos dice que se quiere hacer daño a él, ya sea por un pensamiento, por una alucinación, o le quiere hacer daño a otra persona, es ingreso, definitivamente, ¿verdad? Otro de los tipos de esquizofrenia es la esquizofrenia catatónica. Esta se caracteriza porque el paciente, aparte de los síntomas que le había mencionado, puede presentar unas posturas como persistentes, digamos. El paciente puede estar horas y horas con un brazo levantado o completamente rígido, ¿verdad? Pero obviamente para hacer este diagnóstico, como ya mencioné anteriormente, tenemos que haber descartado cualquier otra patología neurológica para decir es una esquizofrenia catatónica, ¿verdad? Tenemos también la esquizofrenia simple, ¿verdad? Que esta se caracteriza más en las personas que es más en su descuido de deseo personal, pasan bien aislados. Regresemos a la esquizofrenia catatónica. Ok. La persona puede padecer horas en una misma postura. En una postura. Y esta postura puede ser tan incómoda como, ¿verdad? Exacto. Y la persona puede, o sea, en ese momento la persona no habla, no come, no va al baño, no toma agua, no hace nada. No hace nada más que permanecer en esa postura. Puede pasar 5 o 6 horas. De hecho, al hospital han llegado pacientes que nos dicen los familiares, sí, pasa toda la tarde, sí, pasa 6, 7 horas así, ¿verdad? Entonces sí pueden pasar en esa posición, y exactamente como usted lo dice, no come, en ese momento no va al baño, no hace el resto de actividades que debería de hacer. Definitivamente, Mario, creo que en este tipo de esquizofrenia que está describiendo la doctora, aquí la ayuda es para la familia, ¿no? De parte del psicólogo. Así es, hay que apoyar fuertemente a las familias en la aceptación de este trastorno, y por eso es importante lo de la educación, que ellos conozcan todo lo que es el origen de este trastorno, las causas, tratamientos, etcétera, porque esto les va a permitir a ellos conocer y tener, digámoslo así, herramientas para poder comprender a la persona que está sufriendo el trastorno. Y también para manejar también sus propias emociones, porque ahí esto puede generar ansiedad, estar viendo a su familiar así. Claro, eso es importante. Al ver al familiar, pues el sufrimiento no es tanto para el paciente, sino que para los familiares. Y esa carga emocional que ellos reciben, es importante que también ellos acudan a un proceso terapéutico, o que se apoyen en un psicólogo terapéutico que les va a permitir poder canalizar mejor el manejo del estrés y la ansiedad que les va a generar al principio cuando se diagnostica a su familiar con este trastorno de esquizofrenia. Y algo bien importante también agregando es que nosotros como psicólogos o psiquiatras también nosotros tenemos que descartar factores fisiológicos que existan, porque acuérdate que también hay genética, y la genética es causa fundamental que la persona puede heredar en primer grado. Si tú tienes un familiar en primer grado
que está diagnosticado con esquizofrenia, probablemente va a haber algún hijo o la persona por eso sufrió de esto. O también hay que descartar que la persona, si está consumiendo drogas psicotrópicas que le desarrollan las alucinaciones y los delirios, también nosotros tenemos que descartar que no sea un factor por consumo de drogas. También hay que descartar. En ese caso creo yo que ya se sale el diagnóstico de esquizofrenia porque es secundario a drogadicción, pero vamos a hablar de eso luego de la pausa, ¿ok? Pero en la pausa vamos a relajarnos un poquito en nuestra sección de Peace and Yoga con Lianik Porlaska. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Porlaska. Si estos días te has sentido carente de energía o de fuerzas para levantarte de la cama, te invito a que practiques la siguiente secuencia conmigo. De pie y con espalda recta, inhala y eleva los brazos por encima de la cabeza, estirándote completamente hacia arriba. Con la exhalación, flexiona desde la cadera hacia adelante y apoya tus palmas en el suelo, doblando las rodillas lo que sea necesario. Con la inhalación siguiente, da un paso largo hacia atrás con la pierna derecha. Puedes apoyar la rodilla si quieres. Exhala y mueves la otra pierna hacia atrás en la postura del perro boca abajo, creando la figura de una V invertida. Estira tu espalda hacia arriba y dobla las rodillas lo que sea necesario para crear esta longitud. Respira 1 o 2 veces en esta postura y con la siguiente exhalación, apoya ambas rodillas en el suelo y baja el pecho y la frente. Acostados boca abajo, inhala y arquea la espalda, elevando la vista. Exhala y regresa al perro. Inhala y mueve la pierna derecha hacia adelante, arqueando el pecho y elevando la vista otra vez. Con la siguiente exhalación, mueve la pierna izquierda hacia adelante también y flexiona al frente todo tu tronco de nuevo. Inhala y estira tu espalda hacia adelante. Exhala y vuelve a flexionar completamente. Con la inhalación siguiente, aprieta el abdomen, activa las piernas y eleva los brazos sobre tu cabeza nuevamente, estirando todo tu cuerpo de forma axial. Observa tu energía, cómo se ha incrementado. Ahora estás lleno de vitalidad. Puedes repetir esta secuencia tantas veces como quieras durante la mañana y en el transcurso de tu día. Siente los beneficios de practicar yoga constantemente y crea salud, vitalidad y balance para tu cuerpo y mente. Para Salud TV, soy Lianik Porlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día con un tema especial. Pero vamos a hacer una pausa en el tema porque tengo ahí conectado ya vía Skype al doctor Rafael Trejo Ayala, hematólogo, amigo de Salud TV. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Me alegra verlo bien, porque sé que por ahí pues que también ya estaba un poquito malito de salud, pero que me alegra verlo bien. Sí, ya nos recuperamos. Lastimosamente, como estamos en esta pandemia y seguimos, todos tenemos riesgo de enfermarnos, ¿verdad? No, así es, doctor. Cuénteme un poquito, de verdad que yo creo que nos estamos relajando mucho, doctor, y yo creo que los casos van para arriba, pero usted me podrá contar un poco más cómo está la situación. Pues sí, como hemos visto en todos los medios de comunicación, sí se bajó bastante los casos, ¿verdad? Pero actualmente, como tú mencionas, hay una relajación, siento yo, no sé qué está para pasar, que se está aumentando mucho los casos. Actualmente se están doblando o triplicando los casos que estábamos teniendo, no como cuando estuvimos en la época más alta, pero si seguimos este tipo de comportamiento, muy pronto lastimosamente vamos a tener que vernos
en la obligación de ver muchos casos graves, más complicaciones. Lastimosamente, de nuevo, hay muchos fallecidos, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un stop y ver cómo podemos cuidarnos más y apoyar a los demás, claro. Sí, doctora, así es. Bueno, cuénteme un poquito. Siempre estamos necesitando plasma, siempre es importante hacer el llamado a las personas que han sido recuperadas de COVID. Hablemos un poquito del uso del plasma. Siempre está en boga que sí funciona, sí nos está ayudando, doctor. Sí, como hemos hablado en otras ocasiones, el plasma no es un tratamiento que cure el COVID, pero sí permite a los pacientes darles un chance para que se recuperen. Si se usa a tiempo, cada vez que ha avanzado la medicina en estos meses en cuanto a COVID, ha aparecido y desaparecido muchos tratamientos, pero todavía sigue siendo una opción el plasma convaleciente, siempre y cuando se use a tiempo y se use con titulaciones de anticuerpos altos. Gracias a Dios en nuestro país ya estamos haciendo titulaciones de anticuerpos. Ya los bancos de sangre pueden saber si los títulos que uno tiene en el plasma son altos y le puede ayudar al paciente que está grave, ¿verdad? Muy bien, doctor. Cuéntanos un poco acerca de los requisitos para donación de plasma, cuál es el proceso y el llamado que usted quiere hacer este día. Bueno, los requisitos son, como siempre, uno, haber padecido de COVID. No es necesario haber tenido la prueba. Antes pedíamos haber tenido una prueba positiva. Hoy no, porque ya el banco de sangre de todos los hospitales que extraen plasma te hacen los anticuerpos y ven qué tantos, primero si tuviste la enfermedad y dos, qué niveles tiene uno de anticuerpos. Y eso no es necesario. Ya antes pedíamos 15 días asintomáticos o que si ya pasó un mes, ya no. Hoy no, porque hemos visto que hay personas que ya tienen 3 meses y aún pueden donar, aún persisten con anticuerpos altos. Eso va a depender de cada persona, de su sistema inmune. Entonces, uno es haber padecido o sospechado de haber tenido COVID. Segundo, los requisitos normales para un donador, cualquiera, ¿verdad? Tener mayor de 60 años, pesar más de 100 libras, ser mayor de 18 años, no padecer o haber padecido enfermedades como VIH, hepatitis B, hepatitis C. En el caso de las mujeres, sigue que si ha tenido hijos no pueden donar plasma. Y eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero sí, si es una mujer que nunca ha estado embarazada, puede donar bien su plasma, ¿verdad? Actualmente tenemos, creo que alrededor de 100 personas que están requiriendo plasma y no tenemos a la mano, estamos rebuscándonos, viendo cómo conseguimos el plasma, ¿verdad? Y más donadores. Doctor, las mujeres que hemos tenido hijos no podemos ser donantes de plasma. Repitámosle a la población por qué, doctor. Porque cuando las mujeres se embarazan forman unos anticuerpos que se llama HLA. Es porque han tenido otra personita dentro de su cuerpo con un componente de ADN diferente al de ellas. Y usualmente, como existe la barrera de la placenta, ¿verdad? Los anticuerpos de la mamá no atacan al bebé porque la placenta no lo permite. Pero al momento del parto, este ADN entra en contacto con el ADN de la mamá. Entonces la mamá forma anticuerpos que se llaman anti-HLA. Y entre cada más hijos va formando mucho más anticuerpos, pero con un embarazo es suficiente para eso. Así como hemos creado los de anticuerpos contra COVID, crean las mamás un anticuerpo anti-HLA, que es el de los bebés. Entonces ese queda en el plasma por siempre y ese puede causar complicaciones en una persona que esté enferma de COVID, por ejemplo, y digamos que la mujer nos mintió y sí ya tuvo bebé, ¿verdad? Entonces puede hacer un daño pulmonar grave. Ese anticuerpo anti-HLA es parte de la normalidad de la vida de cada mujer que ha tenido sus bebés. Para no necesitar plasma, definitivamente debemos evitar enfermarnos o tratar de no enfermarnos. Así que recordemos a la gente el llamado, doctor, tanto a donadores de plasma como también a prevenir la enfermedad, ¿verdad? A evitarla. Y recordemos que probablemente se ha disminuido los casos y eso nos ha hecho un poquito dormirnos y estar tranquilos.
pero cuando menos sentimos, un familiar o un ser querido se enferma y se pone grave. No todos tenemos no todos tenemos la bendición de no pasar a esa etapa, ¿verdad? Pero así como su servidor y mucha gente que ha logrado sobrevivir y está bien, podemos donar plasma y ayudarle a otra persona que sí está grave, que sí necesita, aunque sea, no es la curación, pero aunque sea un chancecito para sobrevivir y que su cuerpo forme sus propios anticuerpos y salir adelante. Pues yo creo que estamos en la misión como seres humanos, como hermanos salvadoreños que somos, de donar plasma, ¿verdad? Actualmente es más fácil, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Yo también le recuerdo a toda la gente que si usted tuvo COVID, sospechó que tuvo COVID, no importa que no haya tenido prueba, vaya, asista, acérquese. Usted tuvo una nueva oportunidad, puede ofrecerle una nueva oportunidad a alguien de salir adelante. Y por supuesto, si no ha tenido, por favor, no se exponga, ¿verdad? No se exponga o no olvide usar la mascarilla, no olvide lavar manos, el distanciamiento físico siempre y cuando sea posible. Bueno, gracias, doctor. Nos despedimos. Esperamos tenerlo pronto por acá y me alegro mucho que esté bien. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más del programa. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros este día. En nuestro programa estamos hablando de esquizofrenia. Estamos con el licenciado Mario Echeverría vía Skype y con la doctora Ana Montenegro, psiquiatra acá en el set. Bueno, Ana, lo que le decía yo ahorita en la pausa, la gente que está en casa debe estar pensando, bueno, pero ya escuchamos cómo se hace el diagnóstico, ya escuchamos lo importante del psicólogo, pero ¿y por qué da, verdad? ¿Por qué da la enfermedad? ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? Ok, estamos hablando un poquito acá de cámara sobre eso. Comentábamos de que, digamos que no hay una causa específica como para decir, por esto te va a dar esquizofrenia, pero sí hay componentes, ¿verdad? Hay cosas que pueden abonar a que se pueda desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, y una de las más importantes, la carga genética. La genética, la herencia de los antecedentes familiares, ¿verdad? Así como mencionaba el licenciado, si un familiar en primer grado padece esta enfermedad, hay una probabilidad de que sus familiares puedan, o sus hijos, por ejemplo, si un hijo de dos padres con esquizofrenia tiene el 40 al 50% de desarrollar la enfermedad también. Esta es una de las causas. También tienen que ver los acontecimientos vitales estresantes, ¿verdad? No quiere decir de que porque tenga un problema que no pueda como manejar algo, sí le va a dar esquizofrenia. No estamos diciendo eso, sino que puede ser abonar a esto si nosotros ya tenemos la carga genética de la enfermedad, ¿verdad? Si nos metemos como a causas, hay teorías, ¿verdad? Hay teorías de alteraciones neuroquímicas en el cerebro. Por ejemplo, se habla de una teoría dopaminérgica, como para tenerlo un poquito más explicado, un exceso de una sustancia en el cerebro que se llama dopamina, ¿verdad? El exceso de esto puede provocar ciertos síntomas, como por ejemplo las alucinaciones, los delirios, pero como les repito, esas son teorías, pero nosotros hacemos un componente de todos los antecedentes de las personas, la línea vital, ¿verdad? Cómo ha sido a lo largo de su vida los acontecimientos vitales, ¿verdad? El estilo de vida de las personas. Todo eso puede abonar a que pueda desarrollar la enfermedad, pero una causa específica para decir por esto te va a dar esquizofrenia, no digamos que lo más importante es la carga genética. Exacto. Porque todo lo demás es lo que mencionábamos, tiene que tenerse ya el chip incorporado. Exacto, previo, sí, para que se pueda desarrollar la enfermedad, ¿no? Sí. Si no, imagínense la cantidad de personas padeciendo esquizofrenia que habríamos. Sí. Ahora, creería yo, Mario, ayúdenos ahí un poquito, ¿cómo identificar? Yo creo que la parte más difícil en los trastornos neuropsiquiátricos o trastornos psiquiátricos es en el área infantil, porque hablábamos con Anita que realmente el poder identificar que un niño, cómo hacer el diagnóstico en un niño, cómo pasar de lo que es simple imaginación a lo que es, por ejemplo, una alucinación. ¿Cuáles son las estrategias ahí para poder llegar a lo que, o es imaginación de la mamá también lo que me está diciendo? O sea, qué difícil. Sí. Ok, parte del criterio diagnóstico del DSM-5
Instituto Nacional de Psiquiatría en Estados Unidos, de salud mental, establece un criterio, ¿verdad? Por lo general la esquizofrenia o el delirio se comienzan a desarrollar a finales de la adolescencia y a finales de la adultez joven. Por consiguiente, otro criterio para diferenciar los síntomas diagnósticos es que a esas edades hay que descartar si existe el espectro autista, ¿verdad? O el Asperger, por ejemplo. Si el niño no ha tenido esas dificultades, y entonces, porque el niño a esa edad no se puede diagnosticar con esquizofrenia como tal, porque no va a cumplir todos los criterios diagnósticos para decirle el niño tiene esquizofrenia, pero sí podemos explorar comportamientos, pensamientos o rasgos de personalidad que nos pueda permitir que está desarrollando un espectro autista en este caso. Eso nos va a permitir ya tener como un marco de referencia que posiblemente en el futuro hay que llevar un seguimiento para que ese mental no vaya a desarrollar la esquizofrenia o alguna tipología de la esquizofrenia. Pero no se puede diagnosticar un niño de menor edad con en este caso, esquizofrenia. Que sí, ¿verdad? Eso sería como que al final la conclusión. Creo que ningún trastorno psiquiátrico se puede diagnosticar en edades tan tempranas, ¿cierto? Bueno, ahí nos estamos metiendo en otros temas, ¿verdad? De psiquiatría infantil, pero diagnóstico de esquizofrenia de niños sí existe, sí se puede realizar. Pero contestando su pregunta sobre cómo diferenciamos si es por alucinación o imaginación, o la imaginación del niño, pues podemos ver, por ejemplo, si el niño dice que tiene a su amigo imaginario, pero no come, no sale del cuarto, no interactúa con nadie más, por solo pasar con ese niño ya empieza a tener malas notas en la escuela, ya empieza a cambiar, afectando su funcionalidad. Ahí hay algo que nos llama la atención, ¿verdad? Y ya pues, podemos empezar a ver si hay algún tipo de psicosis en algún niño. Hay que tener muchísimo cuidado para la gente que está en casa, porque de verdad que yo creo que esto da mucho pie, y me voy a meter en camisa de 11 varas. Sí, porque son temas más amplios. Es un tema bien difícil, porque quizás de verdad me voy a meter en camisa de 11 varas, pero aquí entra ya mucho también los padres cuando dicen, ¿será que el niño, o sea, será que es un demonio? ¿Será que está hablando con un demonio en la casa? ¿Será que hay una posesión satánica? ¿Sí o no? Ahí entra mucho. Los trastornos psiquiátricos dan mucho pie. También hablábamos sobre eso, sobre el tabú que existe sobre las enfermedades mentales, que si empieza a hablar incoherencias o su comportamiento es extraño, lo asocian mucho como con posesión cosas mágico-religiosas, más de que está poseído, de que tiene alguna otra cosa. Entonces, eso sí nos tiene que quedar bien claro, ¿verdad? De que cuando veamos a alguien con algún comportamiento extraño, o sea, buscar ayuda, porque realmente si el paciente se complica por pensar que es otra cosa y no una enfermedad mental, pues puede llegar o poder llevar incluso a procedimientos religiosos también que a lo mejor no son los que les conviene, pero o alguna etnopráctica también, exacto. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros hablando de esquizofrenia, y estábamos viendo pues que definitivamente cuando uno ve a una persona que está hablando solo o que tiene alucinaciones auditivas, visuales, bueno, y las olfatorias, que ha de ser de verdad sumamente difícil para ellos, pues hay que buscar ayuda, ¿verdad? No hay que sencillamente voltear a ver al lado y pensar está loco o mandarlo a que la iglesia vea qué hace, porque no, ¿verdad? Son trastornos psiquiátricos. Aunque de hecho hablábamos entre cámaras que mucho en las noticias antes se escuchaba en nuestro país por la misma idiosincrasia muchos casos de posesiones satánicas que a lo mejor eran trastornos psiquiátricos y que ya estamos aprendiendo más. Eso es lo bueno. Sí, exactamente. De hecho, esa es la importancia, ¿verdad?, de discutir ese tipo de temas que creo que anteriormente no se discutían tanto. Sí. Era demasiado tabú, había demasiado tabú. No se sabía, no se conocía. Y de hecho, o sea, como vemos, son bastante frecuentes, ¿verdad? Y pueden provocar, si no se tratan, porque si las enfermedades mentales se tratan, los pacientes pueden rehabilitarse, ¿verdad? Pueden llevar una vida normal, así como lo mencionaba en el video que ustedes presentaron. Hay pacientes realmente que son muy inteligentes, pueden tener un diagnóstico de esquizofrenia y son sumamente inteligentes, pueden llevar una vida
como cualquier otra persona, casarse, trabajar, ser funcionales, si ellos tienen un tratamiento adecuado y una consulta subsecuente. ¿Verdad? Exacto, y esa es la importancia. Mario, su recomendación, su llamado a la población a que por favor consulten, que observen y que no dejen pasar, ¿verdad?, los pequeños detalles que pueden estar insinuándonos que hay un problema en la salud mental de un paciente. Sí. Realmente sí, como conclusión final, yo lo que les recomiendo a todos los salvadoreños es que inviertan en su salud mental, no dejen de último su salud mental. Sin salud mental, su autocuido personal, su amor por sí mismo, se les va a dificultar la convivencia normal, llamémoslo así, más en el nivel de estrés y ansiedad que estamos viviendo por esto de la pandemia. Agreguémosle a esto las tormentas tropicales o huracanes que se forman. Están generando una crisis de ansiedad y necesitamos trabajar y cuidar nuestra salud mental como prevención, porque acuérdate que la psicología y la psiquiatría no es sinónimo de locura, sino sinónimo de salud. Así es. Muchísimas gracias, Mario. Me encantó volver a tenerlo, por lo menos ahí a través de la plataforma esta de Skype. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y esperamos verlo pronto. Bueno, entonces eso es importante. Los pilares del tratamiento de esquizofrenia para ir cerrando. Ok. Podemos hablar del tratamiento de varias, digamos, áreas o de manera integral. Nosotros hablamos de un tratamiento biopsicosocial. Biológico, medicamento, ¿verdad? Que podemos hablar a la cabeza de los antipsicóticos, ¿verdad? Si hay algún otro tipo de comportamiento, el paciente es muy agresivo, es muy impulsivo, se nos va de la casa, podemos utilizar también otro tipo de grupo de medicamentos que se llaman moduladores del afecto, pero a la cabeza, antipsicótico, ¿verdad? Y se pueden utilizar también benzodiazepinas de acuerdo a necesidad, por otros síntomas. El tratamiento psicológico, como mencionaba el licenciado, ¿verdad? Ahí entra bastante la ayuda de los psicólogos, algún tipo de terapia tanto para el paciente como para la familia, ¿verdad? Y en el área social, educación, pero eso es muy importante, educar tanto a la familia como al paciente o a la gente que está cerca, ¿verdad?, del paciente, a saber, a reconocer los síntomas, ¿verdad?, para poder consultar, a que puedan entender un poco los síntomas de esos pacientes y así poder, a medida que ellos lo van comprendiendo, pueden consultar más oportunamente, o sea, llevar un seguimiento del paciente, ¿verdad? Entonces, esto es más educación y que ellos estén conscientes, ¿verdad?, de que si todos están bien informados sobre la enfermedad y su médico les explica sobre los síntomas, la duración del tratamiento, que pueden haber recaídas, ¿verdad?, en un futuro. Y todo eso, pues el paciente, si está consciente, él y su familia, pues probablemente haya muy buen apego terapéutico y el paciente se puede ir recuperando. Excelente. Bueno, doctora, su mensaje final. Ya se nos terminó el tiempo. Okay. Vamos a tener que dejarla para que vuelva a venir con nosotros. Esa es el pretexto perfecto. Para continuar temas. Pues primeramente concuerdo 100% con el licenciado, ¿verdad? No dejemos a un lado nuestra salud mental, ¿verdad? Enfoquémonos primeramente en prevenir, ¿verdad? Si nosotros cuidamos nuestra salud mental, pues por ahí podemos empezar a prevenir muchas enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, o si ya alguno tiene algún síntoma, algo secundario a todo esto que nos ha pasado a todos los estresores, pues no duden en buscar ayuda, que profesionales de la salud mental la vemos varios. Entonces, que les quede eso en su corazoncito, ¿verdad? Que no dejemos a un lado la salud mental, que es parte de la salud física también. Salud mental y salud física. Integral. Salud integral. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla por acá, gracias. De verdad, y me encanta el mensaje final porque al final la cuestión es que no son enfermedades incurables. Exacto. Eso es bien importante, pero hay que buscar ayuda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de mañana hablaremos del control del niño sano, así que no se lo pierdan. Por hoy los dejo en esa edición de TN21 con Brenda Vázquez. Disfrute su lunes, que Dios los bendiga. Para minimizar el riesgo de padecer trastornos mentales, es importante seguir las recomendaciones que te mencionamos a continuación. Cultiva relaciones saludables. El apoyo de las personas que te rodean es clave para equilibrar el estrés y su impacto sobre la salud mental. Contar con amigos que escuchen tus emociones y te aconsejen te hará sentir amado. El hecho de sentirse parte de un grupo tiene propiedades terapéuticas. No olvides ejercitarte. La práctica de actividad física de manera regular no solo ayuda al condicionamiento físico, sino también el mental.
favorece el estado de ánimo, además de combatir la depresión y la ansiedad. Duerme lo suficiente. Dormir bien es un factor importante para evitar enfermedades y mantenerte sano. Si no duermes las horas adecuadas, estarás más irritable y eso afectará tu comportamiento y relaciones personales.